¿Qué harías si encontraras la prueba de la desaparición de un hombre enterrada en el jardín de la familia de tu nueva esposa? Y si, al preguntar, la única respuesta que obtuvieras fuera un silencio pesado y las miradas bajas de todos los que amas. Esa es la realidad de Ricardo Fuentes, un ingeniero naval recién casado que en 1945 se topa con un misterio más oscuro que cualquier tempestad en alta mar. El anillo de bodas de oro de un yerno anterior, con las iniciales CB, cuidadosamente escondido bajo una palmera. El hallazgo no es un simple descubrimiento, es el primer paso hacia un laberinto de secretos familiares, leyendas urbanas y un terror que se esconde en las sombras de Veracruz. La imagen de un anillo de matrimonio, símbolo de amor y compromiso, profanado y enterrado como un secreto sucio, es un shock emocional que reverbera con el público. ¿Por qué la familia Salas haría algo así? ¿Y qué diablos le pasó a CB? La historia del anillo, que debería ser un tesoro y se convirtió en una evidencia, nos fuerza a cuestionar todo lo que sabemos sobre la familia y la ciudad. Cada detalle, desde el anillo de oro macizo hasta el lugar exacto donde fue escondido, en el corazón de un jardín tropical, se convierte en una pista para desentrañar un crimen que para todos los efectos nunca fue investigado. Este guión no es sobre un crimen, sino sobre la maldad que se perpetúa. Lo que impulsa a Ricardo no es solo la búsqueda de una explicación racional, sino el miedo a ser la próxima víctima. Conforme pasan los días, el próximo domingo se acerca, y la historia de los yernos desaparecidos se convierte en un reloj que hace tic-tac en su cabeza. ¿Qué esconde la familia Salas? ¿Y por qué, incluso con la evidencia en sus manos, Ricardo siente que está siendo arrastrado a un abismo de terror, donde la razón ya no es una brújula y el instinto de supervivencia es la única luz? La respuesta a estas preguntas es lo que mantiene al espectador pegado a la pantalla de principio a fin. Historias como esta nos recuerdan que la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, y es por eso que cada descubrimiento importa. Si quieres estar al tanto de las próximas revelaciones, suscríbete. A propósito, cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas en esta búsqueda por los secretos del pasado? Ricardo Fuentes era la personificación de la lógica y la razón en una ciudad donde la superstición era casi una segunda lengua. Un ingeniero naval de 30 años había sido contratado para supervisar mejoras en el muelle, un trabajo que exigía precisión, cálculo y un escepticismo saludable respecto a lo desconocido. Su mente metódica era su mayor herramienta, y la aplicaba a todo, desde la resistencia de los cables de acero hasta la compleja estructura social que era el puerto de Veracruz. Él era el opuesto perfecto de un hombre que cree en leyendas o maldiciones, y era exactamente esa su postura lo que lo convertía en un protagonista tan intrigante. Su motivación inicial era simple: encontrar una explicación racional para el descubrimiento del anillo, proteger a su esposa Sofía y, si era necesario, demostrar que la familia de ella no era más que un nido de secretos y mentiras. Su entrada en la familia Salas, con su aura de religiosidad y luto, fue un choque cultural. Ricardo, acostumbrado al bullicio y a la franqueza del puerto, se encontraba en un ambiente de susurros, miradas y medias verdades. No se conformaba con la aparente indiferencia de la familia respecto a las desapariciones y, por eso, su investigación se convirtió en una obsesión. No era un detective, no tenía experiencia forense o la perspicacia de un investigador, pero tenía algo más valioso: la terquedad de un ingeniero que no descansa hasta que la ecuación esté resuelta, hasta que todas las variables estén en su lugar. El anillo no era solo una pista, era un problema a resolver, y Ricardo estaba determinado a encontrar la solución, sin importar cuán bizarra fuera la respuesta. La jornada de Ricardo lo forzaría a confrontarse a sí mismo,
a cuestionar sus propios principios y a deconstruir su visión del mundo. El hombre de lógica y ciencia tendría que abrirse a la posibilidad de lo inexplicable, de lo sobrenatural. A cada paso, con cada nueva evidencia que encontraba, su convicción de que había una explicación racional era lentamente corroída, sustituida por un miedo creciente, una sensación de peligro inminente. No era un héroe de película de terror, sino un hombre común, un ingeniero, que se vio atrapado en una historia de terror de la vida real. Lo que comenzó como una investigación racional para proteger a su familia, rápidamente se convirtió en una carrera contra el tiempo para salvar su propia vida. Su transformación de un escéptico a un creyente forzado es el corazón de la historia. En 1945, Veracruz era mucho más que un puerto. Era el corazón que bombeaba del México, una ciudad que respiraba historia y sudor. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo una atmósfera de incertidumbre y reconstrucción. Barcos de guerra daban lugar a embarcaciones mercantes, y soldados que regresaban se mezclaban con refugiados de guerra, todos buscando un nuevo comienzo en tierra firme. La ciudad era un caldero cultural, donde la tradición chocaba con la modernidad y el catolicismo convivía con leyendas y supersticiones marineras. El contraste entre la vida agitada del puerto, con sus ruidosas grúas y el incesante ir y venir de personas, y la tranquilidad aparente de los barrios residenciales, era abismal. Era un lugar de extremos, donde la fiesta del día podía rápidamente dar lugar al silencio opresor de la noche. El clima cálido y húmedo de Veracruz era un personaje aparte. El aire, pesado y salado, traía el olor a pescado, café y especias, mezclado con el aroma dulzón de las flores de jazmín que crecían en los patios internos de las casas coloniales. Las lluvias repentinas, torrenciales, lavaban las calles, dejando un olor a tierra mojada y un brillo efímero en el asfalto. Las noches, sin embargo, eran el reino de los sonidos. El distante silbido de los barcos, el murmullo del mercado nocturno, el ritmo sensual de la marimba y el lamento de los boleros que salían de los bares, y por último, el silencio siniestro que se instalaba en los callejones estrechos, donde solo el sonido del viento y de pasos furtivos osaba romper la quietud. Era en ese escenario que el terror se escondía, esperando el momento justo para manifestarse. La casa de la familia Salas, en la calle de Landero y Cos, era un refugio de aparente normalidad en medio del caos. Su fachada, en tonos pastel deslavados por el sol, escondía un patio interno con una palmera central, donde la brisa del mar era amortiguada por las gruesas paredes de adobe. Sin embargo, para una mirada más atenta, como la de Ricardo, la casa parecía una tumba, un lugar donde el pasado era enterrado vivo. La casa era un microcosmos de la ciudad, una fachada de orden y tradición, pero con un interior que exhalaba secretos y un terror latente. La arquitectura colonial, con sus techos altos y ventanas enrejadas, creaba la sensación de una prisión, un lugar donde la luz del sol luchaba por entrar y donde las sombras se alargaban, ocultando más de lo que revelaban. Es en este lugar, en este contexto, que el misterio se desarrolla. Los murmullos sobre la familia Salas eran tan antiguos como el puerto de Veracruz, pero Ricardo, en su búsqueda de respuestas, tuvo que aprender a escuchar los susurros que la razón ignoraba. Su primera parada fue el mercado, un lugar donde el chisme corría tan rápido como el olor a cilantro y limón. Allí se acercó a una anciana yerbera, una mujer de piel arrugada y ojos que parecían haber visto demasiado. Con la excusa de buscar un té para el insomnio, casualmente mencionó el nombre de la familia Salas. La reacción de la mujer fue instantánea y reveladora. Se calló, se santiguó y murmuró algo sobre no perturbar a los muertos. La yerbera, con su voz ronca, finalmente cedió, contando la historia que todos en Veracruz conocían.
pero nadie se atrevía a repetir en voz alta la leyenda del marinero Salas, un ancestro de la familia, que a cambio de prosperidad y seguridad en el mar, habría hecho un pacto con una diosa pagana del océano. El pacto, según la leyenda, exigía un tributo de sangre periódico, un sacrificio para mantener el favor de la diosa y la riqueza de la familia. La mujer le dijo a Ricardo que la diosa, celosa, exigía el sacrificio de los hombres que se casaban con las hijas de Salas, un castigo por amar a otras mujeres, además de a ella. La historia, fantasiosa y escalofriante, resonaba con el descubrimiento del anillo, y Ricardo, aunque escéptico, empezó a preguntarse si la leyenda era más que solo folclore. Aguas. Ricardo, movido por una mezcla de escepticismo y miedo, buscó un testimonio más confiable. Se acercó a un marinero veterano, un hombre que conocía los secretos del puerto y las leyendas del mar. El marinero, un hombre de pocas palabras, no quiso hablar sobre la leyenda de la diosa, pero confirmó que las desapariciones de los yernos de la familia Salas eran un tema tabú. Dijo que todos sabían que se habían esfumado los domingos, pero que la familia, siempre muy influyente, tenía la habilidad de hacer que las autoridades y la prensa clasificaran las desapariciones como fugas con otra mujer. La indiferencia de la comunidad, sin embargo, era la mayor prueba de que algo estaba terriblemente mal, y que el silencio era la única forma de supervivencia para quien osara preguntar. La conversación con el marinero encendió una nueva alarma en la mente de Ricardo. No era solo la leyenda lo que lo preocupaba, sino la conspiración de silencio que la rodeaba. La familia Salas parecía tener una red de influencia tan grande que era capaz de controlar la narrativa, de manipular la verdad para proteger sus secretos. Empezó a sentirse cada vez más aislado, como si estuviera luchando contra toda una ciudad. El marinero, antes de despedirse, le dio a Ricardo un consejo enigmático. «Cuidado con el mar, mijo. Puede dar, pero también puede llevar. Y lo que se lleva, no lo regresa». La frase que le puso la piel de gallina parecía referirse directamente a las desapariciones y al destino de los yernos anteriores. Ricardo, en su búsqueda, encontró un periódico viejo en el archivo de la biblioteca municipal. En una página amarillenta, una pequeña nota al pie hablaba sobre la desaparición de un ingeniero inglés, Charles Barton, que había huido de su esposa, una de las hijas de doña Elena Salas. El nombre de Charles Barton, con sus iniciales CB, le correspondía exactamente a las que estaban grabadas en el anillo. El reportaje era breve y superficial, y no había ninguna mención a ninguna investigación policial. El periódico corroboraba lo que el marinero había dicho, pero la falta de detalles y el tono de indiferencia del artículo parecía aún más sospechoso. El periódico, en lugar de aclarar, solo profundizaba el misterio, creando más preguntas que respuestas. La historia de un ingeniero inglés desaparecido, un hombre de lógica y ciencia como él, resonó profundamente con Ricardo. Se vio en la piel de Charles Barton, un hombre que, al igual que él, fue recibido por la familia Salas con sonrisas y abrazos, pero que, al final, fue descartado como un fugitivo. El periódico, con su narrativa oficial y superficial, era la prueba de la capacidad de la familia para manipular la verdad, de crear una versión de la historia que les resultaba más conveniente. Con cada nuevo descubrimiento, la telaraña de mentiras y secretos se hacía más densa, más difícil de desentrañar. Ricardo sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también cada vez más cerca del peligro. Después de una semana de investigaciones y testimonios evasivos, Ricardo, movido por la urgencia del próximo domingo, decidió ir a donde las respuestas estaban más protegidas: el ático de la casa. El lugar era una cápsula del tiempo, un laberinto de muebles cubiertos por sábanas, cajas empolvadas y el olor a moho y cera de vela que dominaba la casa.
En un rincón, bajo una pila de cobijas antiguas, encontró un pequeño baúl de madera oscura. Su corazón se aceleró. La cerradura estaba dañada, pero un empujón cuidadoso fue suficiente para abrir la caja y revelar los secretos que doña Elena guardaba. Dentro del baúl no solo estaba el anillo de CB, sino otros 3, cada uno grabado con iniciales diferentes. Estaba el anillo de JD, el de RV y el de ML. Con cada anillo que Ricardo tomaba, la gravedad de la situación se hacía más real. No era solo 1 o 2 desapariciones, sino una serie de tragedias que la familia Salas había logrado esconder. Junto con los anillos, había recortes de periódicos de la época, todos con noticias superficiales sobre fugitivos del matrimonio, los mismos que el marinero había mencionado. Las evidencias eran irrefutables, pero la pregunta persistía: ¿cuál era el motivo? El último y más perturbador descubrimiento en el baúl fue un diario antiguo, con la tapa de cuero agrietada y las páginas amarillentas. El texto, escrito en una caligrafía elegante, estaba en latín, una lengua que Ricardo no entendía. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, figuras geométricas y referencias a astros y mareas. Ricardo sintió un escalofrío, una sensación de que estaba invadiendo un lugar sagrado y profano al mismo tiempo. El diario, con sus anotaciones indescifrables, era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la llave para desentrañar el misterio. La tensión en la casa se hizo palpable. Ricardo, con el diario en manos, sentía que estaba siendo observado. Escuchó pasos lentos en el pasillo y el crujir de un vestido, y rápidamente escondió el baúl y el diario bajo la cama. Cuando doña Elena apareció en la puerta, con su rosario en las manos y los ojos fijos en él, Ricardo sintió que el tiempo se estaba agotando. Tenía que descifrar el diario antes del próximo domingo, antes de que él mismo se convirtiera en una nota al pie en un periódico viejo, un fugitivo del matrimonio con Sofía Salas. La carrera contra el tiempo había comenzado. Las sombras de la casa se profundizaban y la tensión alcanzaba su punto culminante. El reloj de la sala marcaba la medianoche del sábado. El silencio era interrumpido solo por el tic-tac incesante. Ricardo, con el diario en manos, había pasado toda la tarde con un profesor de latín de la ciudad, intentando descifrar los símbolos y el texto. La traducción era fragmentada, pero lo suficiente para revelar la naturaleza del pacto familiar. El diario no hablaba de una diosa, sino de un ritual de sacrificio, donde la vitalidad de cada yerno sería drenada el domingo después del matrimonio y canalizada hacia la familia, garantizando su prosperidad. El siguiente en la fila era Ricardo. No manches, la revelación fue como un golpe en el estómago. Lo que Ricardo consideraba un folclore bizarro era, en realidad, una tradición familiar, un ritual de sangre que la familia Salas había mantenido por generaciones. El diario, con sus detalles gráficos y horripilantes, describía los rituales, los instrumentos usados y la indiferencia fría con la que cada yerno era ofrendado. Ricardo, que siempre creyó en la lógica y la razón, se vio de repente en un mundo donde la oscuridad era real, donde el mal se escondía bajo la fachada de una familia devota. Confrontó a Sofía, su esposa, con el diario. Al principio, ella negó todo, con lágrimas en los ojos, pero la evidencia era irrefutable. Confesó, con la voz temblando, que la familia se mantenía próspera por medio del sacrificio y que ella, como su madre y su hermana, había sido criada para ser parte del ritual. El amor que sentía por Ricardo era real, pero la lealtad a su familia era una prisión de la que no podía escapar. Lo amaba, pero no tenía el valor para desafiar a su madre, para romper el ciclo de violencia y mentiras. Con el tiempo agotándose, Ricardo buscó la ayuda de un sacerdote local. El padre, que había investigado el pasado de la familia Salas por su cuenta, pero sin éxito,
Fue la única persona que creyó en la historia de Ricardo. Reconoció los símbolos del diario como parte de un antiguo culto pagano y confirmó que la familia Salas tenía una historia de lazos con rituales de sangre. El sacerdote, con su fe inquebrantable, accedió a ayudar a Ricardo a romper el ciclo de violencia. Tenían solo unas pocas horas hasta el amanecer del domingo, la hora exacta del ritual. El clímax se dio en el patio de la casa, bajo la palmera donde el anillo había sido encontrado. Doña Elena, con sus ojos fijos y un aura de religiosidad distorsionada, se preparaba para el ritual. Sofía e Isabela estaban presentes, atrapadas entre la lealtad a su madre y el miedo creciente. Ricardo, con la ayuda del sacerdote, intentó argumentar, pero doña Elena no escuchaba. Estaba en un trance, una mezcla de fe y locura. El sacerdote, en un acto de desesperación, empezó a rezar en latín, la misma lengua del diario, en un intento de romper el ritual y exorcizar el mal que se había enraizado en la familia. La lucha entre la razón y la fe, entre la oscuridad y la luz, se desarrolló en el patio. Ricardo luchaba con los hijos de la maldición, mientras el sacerdote rezaba para que el ciclo de violencia se rompiera. El ritual, que se había manifestado por generaciones, estaba a punto de ser quebrado. El tiempo se estaba agotando, el sol empezaba a nacer y el destino de Ricardo estaba colgando de un hilo. La revelación final en el patio de los Salas fue que el pacto de sangre no era para una diosa, sino un ritual egoísta para mantener la prosperidad del clan. Doña Elena no era solo la guardiana de las tradiciones, sino la personificación de la maldad, usando una religiosidad retorcida para justificar el asesinato de hombres inocentes. El ritual se basaba en drenar la vitalidad de cada yerno el domingo siguiente al matrimonio, canalizando esa energía vital para el clan. Era un ciclo de violencia, de ambición y de mentiras que se perpetuaba por generaciones. Ricardo, con la ayuda de un sacerdote, logró romper el ciclo. La fe del padre y el amor de Ricardo por Sofía fueron más fuertes que la ambición de la matriarca. Doña Elena fue detenida. Su cordura fue cuestionada y fue llevada a un hospital psiquiátrico donde vivió sus últimos días atormentada por las voces y los recuerdos de sus víctimas. La familia Salas, antes tan próspera y respetada, se desmoronó. La casa, antes un lugar de secretos y mentiras, se convirtió en un símbolo de terror. Sofía, libre del peso de la familia y de la maldición, tomó una decisión dolorosa. Se divorció de Ricardo. Lo amaba, pero el conocimiento del mal que cargaba, el hecho de que ella había sido cómplice del asesinato de hombres inocentes, era una carga que no podía llevar con él. Decidió rehacer su vida, pero atormentada por el conocimiento del mal que su familia había cometido. Su jornada de una chica ingenua y enamorada a una mujer que cargaba el peso de un secreto oscuro era una tragedia. La historia de Ricardo y Sofía se convirtió en una leyenda local, un cuento de terror contado en voz baja. La lección final era sobre el precio de la ambición y cómo la tradición puede convertirse en una prisión mortífera. Lo que la familia Salas consideraba una bendición, en realidad era una maldición. La prosperidad que tanto buscaban estaba construida sobre la muerte y la miseria de hombres inocentes. La verdad, al final, siempre sale a la luz. La pregunta que queda es, ¿a qué precio? Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado aún guarda secretos. Si quieres acompañar nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo.